Llevo años dedicado a la producción de información sobre la divulgación del conocimiento con vídeos de YouTube, artículos para mi blog, conferencias y charlas en instituciones públicas y por supuesto publicando libros al respecto, pero nunca antes me he sentido tan apremiado a realizar un vídeo sobre la divulgación seria como ahora. La crisis de la pandemia ha hecho estragos en la sociedad y está amenazando seriamente nuestro sistema económico. Se trata de algo serio, muy serio, y sin embargo nos tenemos que enfrentar a diario con cientos de noticias e información variopinta sin poder saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Por eso digo nunca antes como ahora me he sentido apremiado para hacer un vídeo sobre la divulgación del conocimiento. Me da mucha rabia, muchísima rabia, que en momentos en los que más importa mantener la mente fría y la calma, haya periodistas que alteran las conciencias, inoculan el terror y estimulan la histeria colectiva. Creo que los periodistas son una clase perversa de personas, incluso más que los políticos. Me voy a centrar en un tipo concreto de periodistas, y los vamos a identificar rápidamente. Los llamaré periodistas distópicos y son de lo peor que ha dado nuestra civilización. El periodismo, a diferencia de la ciencia y de la ingeniería, no necesita la verdad, sino el sensacionalismo. Las noticias hablan de las cosas que van mal, y aunque la mayoría de las cosas vayan bien, mientras haya una sola cosa que vaya mal, los noticieros se llenarán de titulares con esa negativa y le dedicarán poco o nada a las positivas. Los periodistas no trabajan para reportarle al mundo las cosas que van bien, sino para todo lo contrario. Y cuando las cosas que van mal no son suficientes o no lo suficientemente sensacionalistas, al igual que los políticos cogen los datos y los manejan a su antojo, cortando y pegando la información, descontextualizando los hechos, y así crean el escenario que necesitan, el escenario que les conviene. Esto se traduce en cientos de millones de mini noticias manipuladas, retransmitidas de manera casi inmediata de un smartphone a otro, por WhatsApp, por Twitter o por Facebook. Y ya las personas no somos capaces de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. A esto se le llama desinformación, aunque hay un término que a mí me gusta mucho más, y es el de infoxicación. Estamos absolutamente infoxicados. El fenómeno de la infoxicación tiene que ver en gran parte con lo que los psicólogos Kahneman y Tversky llaman la heurística de disponibilidad. Este nombre tan feo, heurística de disponibilidad, significa que tenemos un sentimiento triste acerca del mundo. Significa que, aunque los accidentes de coche son por cientos de miles mucho más frecuentes que los de avión, casi nadie tiene miedo al coche y millones tienen miedo de volar. Significa que, aunque el asma mate a más de 4.000 personas al año en Estados Unidos nada más, y los tornados a menos de 50, consideremos más grave el tornado que el asma. Y los periodistas se aprovechan de esto. Ellos convierten en supernoticias los accidentes de avión, pero no a los de coches, en sensación informativa a los tornados, pero no al asma. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que nos construimos una visión distorsionada de la realidad. No solo eso, sino que nos acabamos convenciendo, acabamos creyéndonos seriamente que la simple idea de que las cosas vayan a ser mejor sea imposible, y solo oírselo decir a alguien nos hará reír a carcajadas. O no hemos dicho cosas como ¿para qué voy a votar si no va a cambiar nada? La psicología ha demostrado que el deseo por lo bueno no es tan grande ni tan fuerte como el miedo a lo malo. Baumeister y Bratlavsky, entre otros, son los científicos que han desarrollado estas conclusiones. Lo malo es más fuerte que lo bueno. La preocupación por las pérdidas es más grande que el deseo de las ganancias, y nos sentimos siempre mucho más tristes por las cosas malas de lo que nos sentiremos jamás por las buenas que puedan pasar. Es parte de la condición humana. Escuchen esto, Amable en 1983 demostró que entre dos críticos, uno que pusiera verde a un libro y otro que lo elogiara, se tomaba al primero mucho más en serio que al segundo. Si uno lo destripa, es que sabe bien lo que dice. Si lo alaba, es que quiere vendernos algo y no merece ni que lo escuchemos. Fíjense en este otro dato que nos proporciona Steven Pinker. Entre el año 2003 y el 2016 se publicaron decenas de libros sobre el progreso del mundo y un esperanzador futuro, escritos por eminentes científicos y pensadores, y sin embargo, ¿a qué libro se le otorgaron los premios Pulitzer, el galardón más importante de la cultura escrita intelectual? Pues
4 Pulitzer a libros sobre genocidio, 3 a libros sobre el terrorismo, 2 a libros sobre el cáncer, 2 a libros sobre el racismo y 1 a un libro sobre la extinción. Es lo que alimenta las noticias, es de lo que viven los periodistas y es lo que nos hace fagocitar a las personas, aprovechándose de que nuestra naturaleza tenderá a esto. Si hay sangre, sexo o morbo, vende. Es una gran lástima, pero de entre los periodistas hay una clase que es la peor de todas, como anunciaba al principio de este vídeo, y es la de los periodistas distópicos. Estos son los peores porque, además de aprovecharse como carroñeros de este defecto de la naturaleza humana, en lugar de enseñar y educar para moderarla, estos periodistas distópicos, decía, además se inventan las noticias para hacerlas más apetecibles. Ellos dicen cuanto más siniestro, más enrevesado y más delictivo a la moral, mejor. Cientos de millones de habitantes de todo el mundo solo tienen acceso a este tipo de periodismo, y muy pocos son los que pueden digerir los datos técnicos y científicos. Los periodistas distópicos son los expertos en crear y difundir las teorías conspirativas, y las hay para todos los gustos y sobre todos los temas. Lo peor es que, viendo este panorama y su potencial económico, algunas de las grandes productoras de documentales, como el canal Historia o el mismísimo National Geographic, se han aliado a estos indecentes reporteros y periodistas sinvergüenzas, produciendo todo tipo de barbaridades sobre extraterrestres, mundos perdidos, caballeros templarios, masones, poderes ocultos, manipulación de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vengo a decirles es que es muy sencillo y además muy pero que muy divertido montar un reportaje sobre una guerra de los banqueros a la humanidad o sobre una conspiración para infectar a la población mundial. Yo mismo he producido en uno de mis canales de YouTube, de manera irónica, precisamente para dejar claro desde el principio que se trata de una mentira, un programa de este tipo, y lo he hecho para demostrar lo fácil que es llegar a convencer cuando se manipulan los datos. He escrito teorías enteras al respecto, todas ellas con datos infalibles que demuestran conspiraciones fascinantes en uno de mis libros, La caída de los mitos, para después desmentirlas y demostrar así lo sencillo que ha sido todo. Pero ¿cómo se desmiente este tipo de teorías de la conspiración? No es sencillo, pero se puede hacer. Voy a proponeros un decálogo, 10 cosas que delatan la falsedad de una teoría conspirativa. Antes de empezar debemos aclarar una cosa. Que se diga que tal o cual reportero o investigador siguió un método científico en su investigación no quiere decir que se trate de ciencia. No es lo mismo seguir un método científico que hacer ciencia. Hacer ciencia es que varios científicos pongan a prueba una teoría, y solo cuando todos ellos, siguiendo métodos científicos, comprueban la teoría, se la podrá considerar científica. La ciencia se hace por medio de muchos científicos contrastando las pruebas, no por uno lanzando ideas y aportando pruebas. Así, la teoría de la gravitación universal de Newton, la teoría de la evolución de Darwin o la teoría de la relatividad de Einstein no son teorías científicas porque las pensaran unos científicos. Son teorías científicas porque han sido puestas a prueba por los demás científicos del mundo y han podido ser verificadas como ciertas y verdaderas. Por tanto, todas las demás, como las teorías de conspiraciones, no serán nunca teorías científicas. Y para no llevarnos a confusión, voy a llamar a estas teorías conspiratorias propuestas y no teorías. Quiero evitar la confusión de términos. Lo primero que delata estas propuestas es que suelen advertirnos de que no se trata de una teoría conspiratoria. Es como si un científico en sus publicaciones advirtiese de que lo que está publicando es científico y no una mentira. Un antiguo dicho medieval clama "excusatio non petita, accusatio manifesta", o como se dice en Italia, "chi è in difetto è insospetto". Lo segundo en lo que hay que fijarse es que siempre dicen avalar sus tesis sobre datos y hechos, pruebas que solo ellos han rescatado. Se trata de pruebas que se han escapado al resto del mundo menos a ellos, y casi siempre son datos secretos que los que conspiran no quieren que tengamos. Por tanto, aquí se da una doble cuestión. Por un lado, ¿cómo es que existen esos datos si los que conspiran no quieren que se conozcan? Con lo fácil que es borrar una foto o quemar un documento. Y por otro lado, ¿cómo es que los investigadores son siempre más hábiles que los que conspiran y consiguen sacar sus secretos a la luz? ¿No se supone que los grupos conspiradores son los más poderosos, inteligentes y hábiles de la humanidad?
Hay un cuento de la antigua China que pone de manifiesto esta paradoja de la información. En el mercado había un vendedor que alegaba tener la lanza de los dioses. No había nada que no pudiera penetrar. Cuando la vendió, sacó el escudo de los dioses y alegaba que no había nada que pudiese penetrarlo. Se le acercó una mujer y le preguntó: ¿qué ocurriría si lanzamos la lanza contra el escudo? El mercader, avergonzado, tuvo que salir corriendo. Lo tercero en lo que debemos fijarnos es en el sesgo de los datos y los hechos. Esto quiere decir que solo usan los datos que les convienen y desprecian o incluso negarán la existencia de los datos que no les convienen. Así nos dirán que los hechos son A, B y C y que son malos para nosotros. Pero si les hacemos notar que además de A, B y C también están los hechos X, Y y Z que son buenos para nosotros, nos dirán que esos hechos no importan y retomarán el discurso de A, B y C que son malos para nosotros. Y he aquí el cuarto componente delator de toda propuesta de la conspiración. Siempre crean un enfrentamiento entre dos bandos. Aliados con el fenómeno que hemos descrito antes de la heurística de disponibilidad, crean peligros inminentes que separan a toda la humanidad en dos bandos, el de los ocultos poderosos y el resto del mundo. Así, siempre en estas propuestas es el ellos frente a nosotros. Esta división se muestra ilusoria, infantil y estúpida en cuanto nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Están los habitantes de Mongolia en el mismo bando que nosotros, los europeos occidentales, junto con los australianos y los comunistas de Corea del Norte, y los haitianos y los habitantes de Pakistán y los de Nueva York? ¿Conforman el nosotros tanto los cristianos como los musulmanes, los judíos y los budistas? ¿Cómo pueden estar en un mismo saco personas como los habitantes de Afganistán e Irán y los de Malta y Suiza, por ejemplo? En quinto lugar, debemos notar que sus razonamientos son siempre circulares y que, por tanto, no se sostienen sobre datos, sino sobre sus propios razonamientos. Los datos para ellos vienen después. Esto quiere decir que no son planteamientos que parten de una observación de un hecho concreto para tratar de explicarlo a la luz de los conocimientos y del sentido común. Así nos dirán que un hecho es la prueba que demuestra la teoría, en lugar de que este es el hecho, tratemos de encontrarle una explicación. Y sus razonamientos son así. Ellos han hecho A, B y C, que son malos para nosotros. Y cuando se les pregunta cómo sabemos que ellos han hecho A, B y C, la respuesta será: porque aquí están A, B y C. Y cuando les preguntemos cómo sabemos que ellos existen, nos contestarán: porque aquí están A, B y C. Este tipo de razonamiento circular es muy propio de las supersticiones y las religiones de todo el mundo. De hecho, las propuestas de la conspiración son una nueva forma de superstición, son la magia del siglo XXI. Lo sexto que debemos hacer para delatar a estos impostores y desmentir sus propuestas de conspiración es fijarnos en las contradicciones. Una de las principales características de estas propuestas es que se contradicen en sus propios términos. Por ejemplo, cuando dicen cosas como que tenían una tecnología súper desarrollada, pero luego sus construcciones son de piedra adintelada, o los científicos ocultan esta información, pero luego ellos han tenido acceso a ella. Veamos un ejemplo concreto. El reportaje Guerra a la Humanidad nos presenta la conspiración de la pandemia como un acto que está siendo perpetrado por las familias más ricas y poderosas del mundo y no por los gobiernos. Pero luego, en el minuto 16:20, el programa dice: es un hecho de una conspiración para la gente que sobramos para la élite gobernante. La séptima forma de contestar a las propuestas de conspiración es mostrando la falta de sentido. El principal soporte de todas ellas es el secretismo. Si no hay secreto, no hay conspiración. La primera y principal de las preguntas que habría que hacerse es: ¿por qué querrían mantenerlo en secreto, sea lo que quiera que estén haciendo, siendo tan poderosos como son? Y en segundo lugar, si lo mantienen en secreto, ¿cómo es que las pruebas son siempre documentos oficiales, escenas de Estado, reuniones fotografiadas o televisadas y frases delatoras dichas por representantes políticos? Por poner un ejemplo de los más triviales, volveré al reportaje de Guerra contra la Humanidad.
en la que su reportero nos muestra un montón de escenas en las que los diferentes gobernantes, presidentes y mandatarios del mundo entero hablan del nuevo orden mundial y usa esas imágenes como prueba de una conspiración que amenaza a la humanidad, pero insiste en que la amenaza es secreta. La octava fuente para desmentir a tanto charlatán es sencillamente la de aplicar el sentido común. En el supuesto enfrentamiento distópico del ellos frente a nosotros, la situación no es como la de una guerra mundial Z o una lucha contra los Walking Dead, en la que están claras las diferencias de intereses entre un bando y otro. En un mundo en el que ellos y nosotros compartimos el sistema de mercado, ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos. Por tanto, cualquier idea que proponga una intención de dañar de algún modo al grupo nosotros es absolutamente estúpida, puesto que ello supondría dañar y repercutir de algún modo al grupo ellos. Las élites gobernantes lo son por la masa de pobres que hay, y que los ricos, para ser ricos y hacerse cada vez más ricos, necesitan de la masa de gentes trabajadoras y más pobres. ¿Quiénes les dan sus riquezas a esas familias si no los miles de millones de compradores y consumidores? ¿Acaso Bill Gates se habría hecho multimillonario y seguiría siéndolo de no ser por los miles de millones de usuarios de Windows? ¿Y Zuckerman? ¿Acaso él sería rico y poderoso si no fuera por los 7.000 millones de usuarios de Facebook? El concepto mismo de la supuesta conspiración contra el mundo pobre o menos rico es absurdo, estúpido y hasta ridículo. Como ha calculado Furman, en Asia las fábricas producen al año cientos de miles de millones de productos que suben en los buques de carga para llevarlos al comercio minorista europeo y americano, donde se venden a las clases sociales menos pudientes, menos ricas, produciendo miles de millones de dólares de beneficios para los más ricos. Y si no, que se lo pregunten a Jack Ma. En noveno lugar, tenemos el fenómeno de la descontextualización de la información. Este es tal vez el pilar principal sobre el que se apoyan todas las propuestas conspiratorias. El corta y pega de la información, el sacar de contexto los datos, produce infoxicación, es la fuente misma de la desinformación que sufren tantos miles de millones de personas hoy en día. Yo he escrito largo y tendido a este respecto en mi obra Nuevo A Libro, pero para no alargarnos mucho más, pondré un ejemplo nada más. La Asociación Británica de Homeopatía decía tener pruebas científicas de que sus productos funcionaban, pero no era cierto. Los estudios científicos decían textualmente: existe alguna evidencia de que los tratamientos homeopáticos son más efectivos que el placebo. Sin embargo, la fuerza de esta evidencia es baja debido a la poca calidad de los ensayos. Lo que hizo la Asociación Británica de Homeopatía fue obviar la segunda parte de la frase del sin embargo. Y por último, la décima forma para contestar a las propuestas de conspiración es la navaja de Occam. Lo que hace que los planteamientos conspiranoides sean tan alucinantes y se propaguen con tanto entusiasmo es que explican las cosas. Pero la cuestión no es si explican las cosas o no, sino si hay otra forma de explicar las cosas sin necesidad de conspiraciones secretas. El planteamiento más sencillo es casi siempre el acertado. Con este vídeo quiero hacer patente mi desprecio por este tipo de reportajes y por sus autores. Son una amenaza para la sociedad, son una amenaza para los más desprotegidos y hay que acabar con ellos. La página maldita.es ha desmentido la friolera de 359 bulos sobre el coronavirus en los 40 días que llevamos de estado de alarma. 359, son 8 bulos al día. Podemos imaginarnos el grado de infoxicación al que nos están sometiendo. La libertad de expresión no debería vulnerar la veracidad de los datos. En mi opinión, la difusión de teorías de la conspiración debería contemplarse como la difusión de bulos y por tanto considerar que puedan estar incurriendo en delitos de odio y contra la integridad moral, así como en delitos contra la salud pública, las estafas y el intrusismo. Pero de momento dependerá de nosotros y de nuestra capacidad de juicio. Por eso, nunca insistiré lo suficiente en la importancia de una buena divulgación del conocimiento. Y a este respecto, quiero terminar con 2 citas de Steven Pinker, que vienen como anillo al dedo. Con nuestra comprensión del mundo promovida por la ciencia y nuestro círculo de compasión expandido mediante la razón y el cosmopolitismo, la humanidad puede progresar en términos intelectuales y morales. Pese a todos los defectos de la naturaleza humana, ésta contiene las semillas de su propio perfeccionamiento,
siempre y cuando proponga normas e instituciones que canalicen los intereses particulares hacia los beneficios universales. Gracias.